Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Súper. Si quieren, igual me pueden poner en el chat si me escuchan bien. Buenísimo. Súper. Pues bueno, si quieren vamos a empezar. Qué gusto tenerlos aquí esta tarde de Maltas, como bien lo pusieron aquí de Cavaduero. En lo que se van conectando más personas, me presento. Yo soy Valeria Jiménez, soy la brand manager de Brown Spirits en Moet Hennessy. Y por si no lo saben, Moet Hennessy es parte del grupo LVMH, que es el conglomerado de marcas de lujo más grande e importante a nivel mundial, con marcas como Dior, Tiffany, Bulgari, Louis Vuitton, por supuesto, entre muchas otras. Y bueno, en la parte de Brown Spirits tenemos marcas como Cognac, con Genesis, por supuesto, ron con Eminente, que es un nuevo ron cubano que acaba de llegar el año pasado, en octubre, justamente al mercado mexicano. Y también tenemos un amplio portafolio de whiskies como Whistle Pig y Woodinville, que son whiskies americanos que también llegaron apenas este año al mercado mexicano, pero también tenemos la parte obviamente de nuestras maltas de Escocia, como Ardbeg, que es un whisky ahumado un poco diferente y complejo, que viene de Islay, y por supuesto Glenmorangie, que es la razón por la cual estamos aquí y de la cual hablaré más a fondo más adelante. Entonces, bueno, antes de comenzar con este tema de Glenmorangie, me gustaría empezar con lo básico para que podamos comprender un poco más sobre, pues, esto, qué es una malta, qué son los whiskies de este tipo de destilados. Entonces, quiero empezar con la base, ¿no? Así que vamos a hablar que para que un whisky pueda ser considerado un single malt o un whisky puro de malta, necesitamos tres ingredientes principales, que son agua, cebada malteada y levadura. Creo que la parte del agua y la levadura está bastante sencillo de entender, no es tan complicado, pero pues vamos a hablar un poco de qué es esta cebada malteada, ¿no? Lo que conocemos como malta son granos de cereal que han pasado por un proceso llamado malteado, lo que quiere decir que estos granos han germinado activándose las enzimas para que de esta forma podamos tener lo que es el alcohol, ¿no? Que es súper importante para poder crear nuestro whisky. Históricamente hablando, la cebada comenzó a cultivarse, o bueno, se cree que comenzó a cultivarse hace alrededor de unos 10.000 años en Mesopotamia, lo que actualmente podríamos llamar que es Irak, cuando se originó la agricultura. Así que hace mucho, mucho, mucho tiempo que empezó a cultivarse este cereal. Y obviamente no podemos decir que esto fuera realmente una cebada malteada, que supone la germinación del grano, como se los estaba comentando hace un momento, para generar nuestro whisky, pero lo que sí dio origen fue a una bebida fermentada y con alcohol, tipo lo que ahorita conoceríamos como la cerveza, que en esa época era bastante, pues, común utilizarla con efectos religiosos, ¿no? O sea, en ese entonces, pues la gente lo utilizaba pues para entender qué estaba pasando con el universo, para poder comprender un poco pues sus dioses que tenían en estas civilizaciones que tenían tantos dioses, pues era para entenderlos, y por eso es que solían tomar bebidas que tuvieran contenido de alcohol. Y bueno, esas primeras maltas germinaban principalmente por el sol y no como actualmente se sucede, que es con hornos. Obviamente no tenían ni la tecnología ni el conocimiento que tenemos en la actualidad, pero pues esto les funcionó principalmente para saber que algo sucedía cuando los granos se calentaban, ¿no? No sabían seguramente qué era, pero pues la realidad es que sí les funcionaba bastante bien para entender que había un proceso que hacía que ese grano tuviera bueno, una segunda vida, por así decirlo. Y bueno, nos vamos a adelantar un poco en el tiempo, y fue hasta la Edad Media que surgieron
las primeras recetas de la cerveza ya un poco más estandarizadas al decir que ya tenían cantidades más exactas de las maltas que se podían utilizar y ya era un producto que se podía considerar como bueno. Obviamente entre comillas, porque pues la realidad es que no tenían ni los procesos ni los ingredientes que tenemos en la actualidad y seguramente era muy diferente ese tipo de cerveza al que conocemos actualmente. Y fue en el año 1325 aproximadamente que la corona inglesa legisló esta producción de malta y posteriormente surgieron procesos del malteado que no solamente fueran exclusivos de la cerveza. Y así fue como comenzó a hacerse un nuevo líquido llamado whisky, que en gaélico escocés significa agua de vida. No sé si lo han escuchado en otro tipo de destilados, pero whisky en gaélico escocés justamente estás eau de vie o agua de vida en español. Fue en el año 1608 cuando una destilería irlandesa comenzó a producir un single malt por primera vez, un single malt whisky, y fue este un parteaguas para que más destilerías y más marcas alrededor del mundo decidieran seguir estos mismos pasos para hacerlo un proceso estandarizado. Y fue tan impactante y se hizo tan estandarizado que aún en la actualidad todas las marcas de single malts deben de seguir regulaciones sumamente estrictas para asegurarse de que su producto pueda considerarse dentro de esta categoría de destilados y obviamente asegurar que el resultado tenga por completo la calidad que el consumidor necesita y merece pues en la actualidad. Y bueno, a todo esto ya les he hablado un poco de la historia, de cómo fue que surgió este cereal, de cómo fue que las personas comenzaron a producirlo ya más para crear el whisky. Pero pues, ¿qué es un single malt, no? O sea, ¿qué son estas regulaciones que nos hacen decir que un single malt es considerado un whisky puro de malta? Y bueno, básicamente es un whisky de malta producido en una sola destilería, por eso la palabra single, que es tan importante, es elaborado con solamente cebada malteada y aquí es muy importante porque tenemos diferentes tipos de whiskies, ¿no? En el mundo. Por ejemplo, si queremos un whisky de centeno, tiene que tener mínimo 51% de centeno para que sea considerado de esta categoría. Si queremos un bourbon, necesitamos un 51% de maíz para también considerarlo dentro de esta categoría. Y sin embargo, cuando hablamos de maltas, el único grano que podemos tener aquí es cebada malteada. Hay otros whiskies que son blended whiskies que tienen otros tipos de granos. Se llama esto un mash bill, que son diferentes tipos de granos mezclados para poder crear su líquido. Pero en el whisky puro de Malta solamente el 100% es cebada malteada. Y debe destilarse en alambiques de cobre tradicionales para luego ser envejecidos durante un mínimo de 3 años en barricas de roble y embotellados con un mínimo de alcohol del 40%. O sea, ya tenemos un destilado bastante elevado en cuanto a porcentaje de alcohol. Y bueno, en general el whisky puro de Malta puede realizarse en diferentes países como Irlanda, Japón y Escocia, que son los que principalmente hacen este tipo de líquidos. Pero en esta ocasión nos vamos a enfocar justamente con este último, que es Escocia, para hablar de nuestra marca estrella de hoy, que es Glenmorangie. Actualmente Escocia tiene poco menos de 100 destilerías que se pueden decir que tienen las capacidades para crear un single malt, de las cuales solamente 2/3 están en funcionamiento durante todo el año. Hay 5 regiones productoras de single malts en este país que tienen destilerías y tienen permitido crear este tipo de destilados, las cuales son Speyside, Campbelltown, Lowlands, Islay y Highlands, de donde es el protagonista de esta noche, que es Glenmorangie. El otro whisky que les había mencionado que también tenemos nosotros es Ardbeg, que viene de la parte de Islay. Es un whisky bastante ahumado por la cantidad de turba, que es un carbón vegetal que tiene esta isla como tal. Pero pues bueno, Highlands, ahorita vamos a enfocarnos en qué tiene esta parte del país que nos permite tener un líquido tan excelente y tan impresionante en sabor. A ver, la región de Highlands de hecho es considerada la cuna tradicional del whisky de Malta, en donde inició todo en Escocia. Este fue el primer lugar de Escocia que empezó a producir whiskies puros de Malta. Y antes de pasar a la historia de esta marca tan
diferente e innovadora y que ahorita lo van a ver, pero tiene un storytelling espectacular, les quiero platicar un poco acerca del proceso de producción de los single malts para que podamos entender bien pues toda esta parte tan, pues sí, que es tan interesante de ver y que al mismo tiempo nos permite entender por qué son productos de tan alta calidad, ¿no? Entonces, a ver, todo comienza con la germinación de la cebada al ponerla en agua caliente para liberar el almidón y las enzimas. El almidón se disuelve en esta agua caliente y las enzimas se convierten en azúcares fermentables que a su vez posteriormente se transforman en alcohol. Después, ya que tenemos esta parte, hacemos un secado de esta malta, se muele y se macera y de esta forma podemos tener un mosto o wash, que también se le considera así, llamado wort, y añadimos levadura para poder producir un líquido fermentado con alcohol. Pasamos después a nuestra destilación en alambiques de cobre tradicionales. Esto es sumamente importante porque para ser considerado un single malt tenemos que tener la destilación en este tipo de alambiques. Bueno, hay diferentes tipos de formas de destilar, puede ser por columnas, puede ser con alambiques de barro, alambiques de lo que ustedes quieran, pero para poderse considerar un single malt tiene que ser a fuerzas alambiques de cobre tradicionales. Y en este proceso lo que nos ayuda es a separar el agua del alcohol. En nuestro paso anterior lo que tenemos es básicamente un líquido que está compuesto por agua y alcohol y cuando se pasa a la parte de la destilación, el agua hierve a una temperatura mucho mayor que el etanol, ¿no? Nuestro alcohol. Entonces, al momento de que se está calentando, pues estas partículas del alcohol suben en un tiempo diferente al agua y así es como podemos separarlo del agua que tenemos, ¿no? Normalmente para hacer un single malt se utiliza una doble destilación. Este espirituoso recién destilado pasa después por barricas de roble en un mínimo de 3 años según la legislación de los single malts. El mínimo deben de ser 3 años para poder ser considerado un single malt. Y por último, se hace un assemblage o una mezcla de whiskies de diferentes tipos de barricas, de diferentes años, para poderlo embotellar en un 40% de alcohol por volumen mínimo. Podemos tener whiskies de hasta 51% de alcohol más o menos. Y un dato curioso es que el numerito que ven, se los voy a enseñar más fácil. El número que ven en las botellas, no sé si lo alcanzan a ver bien, pero bueno, ese número que está ahí es justamente la edad del whisky más joven que podemos encontrar en este líquido. O sea, puede ser que en un 10 años podamos tener líquidos que tengan 12 años, 14 años, pero el líquido más joven es el que se tiene que ver reflejado en la etiqueta del líquido. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o si quieran mejor lo dejamos para hasta el final. Pero bueno, les voy a hablar ahora sí de nuestra marca principal que es Glenmorangie para que puedan comprender un poco más de esto que les estoy platicando y ya lo puedan bajar a una marca que les digo es espectacular. Bueno, Glenmorangie comenzó en 1843, ese fue el año en el que decidieron establecer la destilería y bueno, antes que nada, Glenmorangie significa en gaélico escocés el Valle de la Tranquilidad. Este Glen, que es un prefijo que seguramente saben utilizan muchas marcas, quiere decir valle y pues muchas marcas lo utilizan, ¿no? Por ejemplo, tenemos Glenlivet, que significa el valle del río Livet, que es de donde sacan su agua, uno de los principales ingredientes para crear el whisky, o Glenfiddich, que es el valle de los ciervos y justamente por eso pueden encontrar el logo que es un ciervo. Pero bueno, Glenmorangie significa el Valle de la Tranquilidad y lo que quiere representar es literalmente cómo se ve el panorama de esta destilería, que pues imagínense lo espectacular que se ve. Entonces, de donde es Glenmorangie es en Highland, ¿no? Pero está justamente situado en la región de Tain. Y en Tain, desde 1843, que fue cuando se estableció la destilería, tenemos una frase que rige por completo nuestro día a día, que es
what if, o en español, ¿qué pasaría si? O ¿y si algo? ¿No? Es una frase sumamente espectacular y sumamente interesante porque nos abre un mundo de oportunidades y un panorama que probablemente no habíamos considerado anteriormente. Así que, bueno, cuando el fundador de la destilería, William Mason, falleció en 1862, su esposa Anne se quedó con la perspectiva de cuidar 10 hijos y de ver qué hacía con una destilería en pleno funcionamiento. En una época de la historia, recuerden 1843, en la que la mujer no tenía ni voz ni voto en el mundo de los negocios y hasta se veía como algo negativo. Pero esta mujer se atrevió a preguntarse, ¿y si pudiera dirigir la destilería yo misma? Y así fue como Glenmorangie comenzó a ser una de las marcas más populares a nivel mundial. Pero bueno, como les decía, esta marca se creó en 1843 y la visión de este hombre que la creó fue crear el whisky de Malta más delicioso que existiera. Y sí, como adelanto, lo logró al final del día, pero pues 20 años después falleció y su esposa se quedó con la destilería, ¿no? Dirigiéndola. La visión de esta mujer fue tan impactante que aún en la actualidad nuestro maestro destilador Dr. Bill tiene esta necesidad por desafiarse a sí mismo y a todo su equipo para poder agarrar cualquier concepto y convertirlo en whisky. Y aquí es donde hace que Glenmorangie sea tan diferente al resto de los single malts, porque es capaz de poder crear whisky de cualquier cosa que se puedan imaginar. Ya sea, no sé, por ejemplo, una puesta de sol con Glenmorangie La Santa, que es lo que tenemos aquí, o no sé, un paseo por el bosque con Glenmorangie Quinta Robán, o por qué no crear whiskies sumamente diferentes, como por ejemplo que se asemejen una rebanada de pastel y lo hacemos con nuestras ediciones especiales de A Tale of Cake. En fin, como les digo, es un mundo abierto de posibilidades. Ya les platiqué bastante, pues, de cómo es que se hace un single malt, pero pues ahora les quiero contar un poco sobre qué hace Glenmorangie diferente, que hace que sea una marca tan única y espectacular. Entonces, como les decía, nuestros tres principales ingredientes para hacer un single malt, esto es en general, es agua, cebada malteada y levadura. Y Glenmorangie utiliza el agua del lago Tarlogy Springs, que es un agua que tiene muchísimos minerales, lo cual le otorga un carácter bastante afrutado y floral. Es un whisky que la verdad ayuda mucho a que la gente que no conoce o que quiere introducirse en el whisky pueda probarlos porque es bastante fácil de tomar. Y bueno, para asegurarse de que esta agua no jamás tenga ningún problema, Glenmorangie se encarga de, bueno, posee y protege toda esa zona que tiene ese manantial, lo cual son kilómetros y kilómetros de destilería. Después pasamos a nuestro segundo ingrediente principal, que es la cebada, y para asegurarse de que tengamos el producto de mejor calidad, Glenmorangie se encarga de cultivar y de cosechar la malta en el 100%. Esto quiere decir que a pesar de que podamos tener este cereal o lo podamos encontrar en otras partes del mundo, la realidad es que ellos quieren vigilar que sea de la mejor calidad desde el primer momento que se empieza a hacer este producto. Y bueno, pasamos ahora a nuestros alambiques y no sé si alguna vez hayan visto que Glenmorangie se podía, bueno, se puede ver mucho con una jirafa, ¿no? Como que es el animal que siempre lo está representando. Y bueno, eso tiene una razón de ser, como les decía, para ser considerado un single malt tienes que pasar por la destilación en alambiques de cobre tradicionales, pero lo interesante con Glenmorangie es que posee los alambiques más altos que existen en Escocia. Son tan altos que se pueden comparar con el largo del cuello de una jirafa macho adulta que mide aproximadamente 5.14 metros, lo que nos permite que obviamente al momento de que va pasando o va subiendo más bien el alcohol, pues tarde más tiempo en subir y obviamente entra en contacto durante más tiempo con el cobre, ¿no? Lo cual nos crea un efecto químico
un proceso químico que nos ayuda a que el líquido se vuelva menos denso y al momento de pasarlo a nuestras barricas sea más sencillo que adquiera todas estas notas de sabores y aromas. Eso también es muy interesante en esta marca. Y bueno, también por último, hablando de las barricas, Glenmorangie posee barricas de excelente calidad que se encarga de que siempre sean las necesarias para crear un producto con los más altos estándares. Y la base que utiliza son barricas de roble americano ex bourbon, pero también tiene diferentes tipos de barricas que han tenido contenido de otro tipo de destilados que le permite tener otros experimentos y así tener productos diferentes, pero que al mismo tiempo sean igual de deliciosos y así los experimentos más locos que se le ocurren al maestro destilador los puede llevar a cabo. Y hablando de nuestro maestro destilador, pues no podemos dejar pasar la oportunidad de hablar de la mente maestra que hay detrás de estos líquidos. Dr. Beale es nuestro maestro destilador desde hace casi 30 años y es considerado a nivel mundial como el Willy Wonka de los whiskies por su capacidad de crear whiskies de cualquier concepto que les digo, ¿no? O sea, literalmente puede decir, quiero crear un whisky de este sabor y lo logra, ¿no? Con tantos años de experiencia y con un doctorado en bioquímica, puede hacer de sus experimentos más locos una realidad, lo cual le ha permitido que haya ganado el premio de maestro destilador más veces que cualquier otra persona en el mundo. Y de hecho, en 2020 logró entrar en el Salón de la Fama de los íconos del whisky. Así que, en pocas palabras, este hombre es una eminencia y es la persona que está detrás de estos líquidos. Y bueno, ahora sí vamos a pasar como tal a la marca. Nosotros tenemos tres, bueno, la verdad es que Glenmorangie tiene muchísimas etiquetas que van desde los 10 años hasta los 18 años, pero de ahí tenemos etiquetas más prestige, más premium, que son de muchos, muchos años más. Tenemos una etiqueta que se llama Signet, que es una malta de chocolate y esa parte ya está más en el lado prestige. Pero en esta ocasión me voy a enfocar en nuestro portafolio core, que es nuestro portafolio base como tal, el cual estamos hablando de Glenmorangie 10 años, Glenmorangie 12 años y por último Glenmorangie 14 años. Ahorita voy a hablar un poco de cada uno para que los puedan comprender mejor. Este de aquí es Glenmorangie 10 años o The Original, que es básicamente pues la etiqueta que inició todo. Estamos hablando aquí de un 40% de alcohol. Es un líquido que está madurado durante 10 años en barricas de roble americano ex bourbon, que como les decía es como la base que tenemos de todos nuestros whiskies. Y bueno, en general, pues aquí tenemos un whisky que tiene bastantes notas cítricas, vainilla, que es lo que nos permite también este lado de la barrica como tal. Tenemos un poco de vainilla, frutos muy florales, naranja, les digo, mucho cítrico y también durazno, ¿no? En este, si lo quieren probar, la verdad es que es un whisky muy bueno que también se puede mezclar. Yo sé que muchas personas piensan como, pues no, el whisky no se mezcla, el whisky debe de ir solo o en las rocas, pero la realidad es que aquí tenemos como esta idea de, bueno, ¿y si creamos un whisky que sea excelente para poderse mezclar? Y así tenemos Glenmorangie 10 años. Entonces, me encantaría podérselos presentar en una presentación, pero no me lo permite Facebook Live. Entonces, ahora tenemos aquí nuestra siguiente etiqueta que es Glenmorangie 12 años o La Santa. Algo muy interesante de esta marca es que todas las etiquetas tienen nombres diferentes, ¿no? O sea, y estos nombres quieren representar algo en específico. La Santa significa en gaélico escocés calidez y pasión. Y justamente lo que quiere representar esta etiqueta es un atardecer, una puesta de sol. Así que, pues esto fue lo que quiso representar Dr. Beale con esta etiqueta. Aquí tenemos 43% de grados de alcohol por volumen. Y pasamos aquí con 10 años en barricas de roble americano ex bourbon, repito, la base de nuestros whiskies. Y después pasa otros 2 años en barricas de Jerez Oloroso y Pedro Jiménez. Estoy viendo aquí en los comentarios que dice
Yadi Cortés, que qué significa la palabra whisky. Nada más para contestarle, la palabra whisky en gaélico escocés significa agua de vida. Ah, sí, y regresando a les digo, tiene 43% de alcohol. En la parte ya más de notas de cata, en cuanto al color, si lo ven, pueden notar un ámbar resplandeciente, así es como lo pone Dr. Beale en cuanto a cómo él lo ve, justamente para representar esta puesta de sol. Y aquí tenemos notas un poco más de chocolate, un poco más de menta, de miel, de canela. Pues es un poco más dulce que el primero que les mostré. Tiene muchas notas de toffee y también especias. Entonces es una explosión de sabor que se siente en el paladar y que pues al mismo tiempo nos permite remontar como a este momento tan cálido, pues sí, que transmite mucha paz el poder estar en una puesta de sol. Y ahora, por último, vamos a hablar de esta otra etiqueta que es Glenmorangie 14 años o Glenmorangie Quinta Rubán. Quinta Rubán se llama así porque este líquido pasa 10 años en barricas de roble americano ex Bourbon y de ahí pasa 4 años en barricas de Oporto. Barricas de Oporto que estuvieron en una bodega de Portugal que se llama Quinta Rubán, ¿no? Así es como le llamaron a esta bodega y es por eso que recibe su nombre de Quinta Rubán. Es un líquido excelente y pues aquí podemos tener un oro resplandeciente, un oro que está iluminado por el sol en cuestión de vista. Bueno, nada más rápido, el porcentaje de alcohol es de 46%, si se dan cuenta como que va subiendo 3 grados cada uno de ellos, 10 empezamos con 40, 12 años o la Santa con 43 y ahorita estamos terminando con 14 años que tiene 46 grados de alcohol. Y pues la realidad es que aquí lo que quiso representar Dr. Beale es una caminata en el bosque, ¿no? Es una persona que le gusta mucho estar en contacto con la naturaleza, así que lo que quiso representar o lo que quiere transmitirnos al momento de beber esta etiqueta es que nos transportemos a un bosque, ¿no? Entonces tenemos aquí notas pues más como de menta, de cítrico, pero también de chocolate, vainilla, obviamente por la parte de la barrica, nuez moscada, pues varias especias que nos permiten tener un líquido de muy, muy buena calidad y que también es muy fácil de tomar. También tenemos otras etiquetas, digo, esas ya no se las voy a poder mostrar aquí, pero nuestra parte ya más prestige, por así decirlo, que pueden encontrar en tienda, tenemos 18 años o de Infinita. Lo que quiso representar aquí Dr. Beale es un momento en el otoño, ¿no? O sea, creo que es algo muy interesante de percibir al momento de tomar este whisky. Es un whisky sumamente ligero que tiene también 46% grados de alcohol por volumen. Y pues bueno, lo que sucede en este líquido es que pasa 15 años en barricas de roble americano ex Bourbon y después termina otros 3 años en barricas de Jerez. Entonces nos permite tener un whisky bastante dulce, bastante interesante y que definitivamente yo no he escuchado a ninguna persona que lo haya probado, pues que yo esté presente, que no haya confirmado que es un whisky de excelente calidad. Entonces, pues sí se los recomiendo bastante. Y por último, nuestra última etiqueta es Signet, que lo que quiso representar aquí Dr. Beale es un café expreso, ¿no? Es justamente esta parte de una malta que estaba hecha de chocolate y que también la hicieron con un secado muy similar a un expreso y eso fue lo que le permitió a Dr. Beale poder crear un whisky que asemejara esta bebida, ¿no? Entonces es también una experiencia espectacular en el paladar que realmente te transporta como si estuvieras tomando esta bebida, ¿no? Este café expreso, lo cual queda perfecto para después de cenar, después de comer, no sé, algo más para sobremesa, queda excelente. Y bueno, otra parte importante que tiene Glenmorangie es esta parte de Tale of Series,
que nos permite tener estas credenciales de innovación, de creatividad, de romper por completo con las reglas. Glenmorangie le habla a dos tipos de consumidores. El primero es justamente el típico conocedor de whisky, el señor que sabe de whiskies, que le gusta que la gente sepa que él sabe de whiskies, pero también le hablamos a estos wonder lovers, que son estas personas que se quieren atrever a más, ¿no? Que no se quedan con lo establecido y que quieren, pues, ser diferentes, romper las reglas, quieren, pues, no estancarse en algo que ya solamente porque así se dijo, así tiene que ser, ¿no? Entonces van más allá. Y pues desde hace varios años, Dr. Bill empezó a sacar estas ediciones especiales, coleccionables también, que van lanzando cada año y que son diferentes y cada una de ellas son espectaculares. En 2020 tuvimos Tale of Cake, que es literalmente una oda a un pedazo de pastel con el líquido que podemos encontrar ahí. 2021 fue Tale of Winter, que te transporta como a esta parte super cozy del invierno. Y en 2022 tuvimos Tale of Forest, que también te quiere transportar a un paseo por el bosque, mucha naturaleza. Ahorita, este año, estamos en la edición de Tale of Tokyo, que literalmente lo que hizo este hombre, nuestro maestro destilador, fue buscar durante 10 años un roble, un árbol que es muy difícil de encontrar en Japón, que es el roble Mizunara, ¿no? Una vez que lo encontró después de 10 años, y lo repito porque es impresionante la persistencia, la perseverancia que tiene este hombre para lograr lo que desea, lo encontró, hizo sus barricas y así fue como logró crear un líquido que literalmente te transporta a esta ciudad tan maravillosa y llena de contrastes. Así que este líquido está apenas a la venta, apenas este año salió, así que lo pueden encontrar en venta. Y pues también vamos a tener este año una edición especial que se los voy a contar aquí en corto, que es Tale of Ice Cream. O sea, imagínense un tipo de whisky que te remonte a un helado. Y digo, no sé ustedes, pero la verdad es que es algo muy espectacular. Entonces, bueno, pues creo que de mi lado eso sería todo de Tale of, de Glenmorangie en general. No sé si tengan ustedes alguna duda, déjenme leer los comentarios. Eh, mm, mm, mm. Sí, aquí me preguntaban con qué recomiendo tomarlos. Pues la verdad es que hay cócteles que van desde muy sencillos, así que se mezclan literalmente con soda o con agua mineral, con un garnish, que puede ser una rodaja de naranja, y ya se pueden exponenciar bastante las notas. O otro tipo de, de bebidas, o bueno, de mezclas más bien. Hay uno que tenemos justamente con 10 que tiene hasta el lado de limón, y justamente estas notas tan, como les digo, tan cítricas se pueden exponenciar bastante. Entonces, la verdad es que sí, sí quedan bastante bien. Pues déjenme ver, no sé si tengan alguna otra duda, estoy viendo, pero estoy viendo que solo están saludando. Igual, si tienen alguna duda, la pueden escribir ahorita. Signet, nada más ya vi una pregunta. ¿Cuántos grados de alcohol tiene Signet? Tiene 46% también. ¿Cómo guardarlo? Pues la verdad es que mientras no esté en un lugar con mucho calor, queda perfecto. O sea, que esté como a temperatura ambiente se recomienda mejor. Ahorita con estos calores, pues sí, en un lugar que no le dé tanto el sol para que sí pueda saber bien. Eh, sí, justo, ya Ceci ya le contesté a Gina, los grados de alcohol de Signet son de 46%. Y bueno, como les comentaron en el chat, vamos a tener a 3 ganadores de un premio. Así que les voy a decir 3 preguntas y la primera persona que conteste se va a llevar un premio. Ya después los estaremos contactando
para ver su dirección y que les hagamos llegar este pequeño regalo de la marca. Entonces, pues bueno, déjenme ver la primera pregunta. ¿Qué significa Glenmorangie en gaélico escocés? Ah, bueno, sí, Gina, la destilería está en Tain, te lo escribo aquí, se escribe T-I-N, pero sí, es justamente esa. Ah, justamente, creo que Jerry Vázquez fue el primero que la contestó. Es el Valle de la Tranquilidad, exactamente, y es nada más y nada menos para representar este panorama que tiene la destilería en Tain o en Highlands, que es donde está establecida la destilería. Entonces, Jerry Vázquez se llevaría el primer premio. Después vamos a pasar a nuestra segunda pregunta, que es ¿por qué se representa Glenmorangie con una jirafa? Ok, a ver, espérenme. Ay, hay muchos comentarios. Creo que es Mirna Jiménez, que sí nos puso que es por una jirafa que mide 5.14 metros. Sí, entonces, bueno, felicidades Mirna, sí, esa es la respuesta correcta. Los alambiques, bueno, más bien se representa a Glenmorangie con una jirafa porque tiene los alambiques más altos que existen en Escocia y son tan altos que se pueden representar con la altura de una jirafa. Entonces, muchas felicidades, esa sería nuestra segunda ganadora. Y por último, ¿cómo se le conoce a nuestro maestro destilador, Doctor Bill? O sea, ¿cuál es su sobrenombre que lo hace ser tan, pues, tan interesante en el mundo de los whiskies? Sí, o sea, se llama, bueno, no se llama Doctor Bill, pero su sobrenombre es Doctor Bill, pero le ponen un sobrenombre que es súper, sí, ya lo puso Ana Laura Páez, justamente es el Willy Wonka de los whiskies. Pues felicidades, ya justamente es el Willy Wonka y es por esta capacidad que este hombre tiene de poder crear cualquier whisky de cualquier concepto y literalmente como tal cual Willy Wonka de los chocolates, pues él lo es para los whiskies. Entonces, pues bueno, no sé si tengan alguna otra duda, con eso terminarían de nuestro lado las preguntas para los ganadores, pero igual si tienen alguna duda de las maltas o de la marca como tal, si quieren ponerlo en el chat o si quieren después pasarlas con Duero y ya nos lo comentan a nosotros para que se los puedan decir, nosotros encantados. Entonces, pues nada, eh, si no tienen ninguna otra duda, pues muchas gracias por haberse conectado y por quedarse durante toda la presentación. Espero que les haya gustado y que les haya sido de mucha ayuda para poder comprender más sobre qué es la malta, ahorita que estamos justamente en esta semana de maltas, qué es la malta, qué son, cómo se hace el proceso de producción y finalmente, pues obviamente que no se olviden de Glenmorangie, que es una marca espectacular que espero tengan la oportunidad de probar, si no es que no la han probado ya. Así que, bueno, muchas gracias, que les vaya muy bien, que tengan bonita noche y cualquier cosa, pues ya saben. Nos vemos, bye bye.